Bueno, entonces volvemos nuevamente a la gráfica clásica que nos ha tenido. Acabamos de ver la enfermedad de Gaucher. Ahora vamos a ver, eh, pues por cuestiones metodológicas, la enfermedad de Niemann-Pick. Y esta enfermedad de Niemann-Pick la vemos porque las manifestaciones son un poco parecidas, es un poquito más severa la enfermedad, pero tienden a confundirse. Entonces esta es la enfermedad de Niemann-Pick. Básicamente la enfermedad se llama así porque el doctor Albert Niemann en el 14 describió la parte clínica en niños askenazí, y en el 27 Pick entonces ya hizo toda la caracterización histológica. Las características de la enfermedad de Niemann-Pick básicamente es igualmente una enfermedad lisosomal donde hay una deficiencia de la enzima que se llama esfingomielinasa ácida, lo que va a hacer que haya una acumulación de esfingomielina. También se conoce como enfermedad del metabolismo de la esfingomielina, enfermedad en el catabolismo o degradación de la esfingomielina. Es una enfermedad que es autosómica recesiva y básicamente las alteraciones van a ser viscerales, donde se afecta básicamente el hígado y el vaso, y a diferencia, y por lo cual es un poquito más severa, tiene una afección del sistema nervioso del cerebro de manera importante. La característica, entonces, como vemos, recordemos, esta enfermedad lisosomal, normalmente vamos a tener la esfingomielinasa ácida, ¿cierto? Que en presencia de esta enzima, la esfingomielina, se digiere, pero cuando la enzima está deficiente, entonces se va a acumular esta esfingomielina, se va a analizar, va a haber una autofagia de la mitocondria y entonces daña la célula. Como consecuencia de eso vamos a tener entonces unas células llenas de lisosomas, incluso de lisosomas que se lisan, y van a dañar entonces o van a formar una célula espumosa o esponjosa. Los dos términos, es decir, el citoplasma se ve como esponjoso o espumoso, cualquiera de las dos se puede encontrar. Entonces básicamente lo que va a suceder es que las células del sistema retículo endotelial y del sistema nervioso pues se van a dañar. Bueno, ¿cómo se clasifica las presentaciones clínicas? Eso van a depender del tipo de mutación. Entonces tenemos la tipo A y B y la tipo C. Entonces en la tipo tenemos la mutación de la esfingomielina fosfodiesterasa, que es su sigla en inglés SMPD1, donde está ubicado en el cromosoma 11. Y de acuerdo a tenemos dos tipos de variantes, ¿cierto? Donde hay una acumulación de esfingomielina y descenso de las ceramidas. Y en el tipo 2, ¿cierto? Que básicamente también se conoce como las mutaciones, porque fue donde se describieron las mutaciones de Niemann-Pick, que es el gen, es el NPC1, ¿cierto? Por Niemann-Pick, que está ubicado en el cromosoma 8, y se encontró otro que es el C2, que está en SP2, que está en el cromosoma 14. Entonces el fenotipo para esta tipo C vamos a tener unas alteraciones en el transporte de las lipoproteínas, ¿cierto? Específicamente LDL, y como resultado de eso vamos a tener entonces un acúmulo de lípidos y de colesterol. Bueno, entonces en la tipo A y B, que es la del gen SMPD1, de la esfingomielina fosfodiesterasa, realmente la más severa, se presenta una marcada hepatoesplenomegalia. Generalmente se va a dar, es más la afección hepática que del hígado, pero se pueden presentar ambas. Dentro de la tipo A, entonces también se conoce la neuropática, porque no solamente afecta la parte visceral, sino
que afecta el cerebro, el sistema nervioso. Es muy frecuente esta enfermedad en los judíos askenazí, pues todo este tipo de enfermedades, y tiene una prevalencia verdaderamente importante de 1 en 250.000 nacidos. Aquí se presenta una hepatomegalia importante, con diferencia de que los chicos tienen manifestaciones. Recuerden que en Gaucher vimos que no tienen manifestaciones inicialmente. Cuando presentan las viscerales no presentan manifestaciones neurológicas, generalmente, aunque hay algunos que sí. Entonces, por eso, para ambos, ¿cierto? En el diagnóstico diferencial en Gaucher es Niemann-Pick y en Niemann-Pick es Gaucher. Pero aquí ellos presentan sobre todo de manera rápida dificultad en la alimentación y pérdida de habilidades motoras. Rápidamente apenas empiezan estas manifestaciones, el deterioro neurológico es importante y rápidamente cursan hacia un daño temprano de la función motora. Incluso hay algunos que todavía cuando están en la fase de alimentación tienen problema de succión o de deglución. Presentan neuropatías periféricas donde se va a ver hipotonía de reflexia y generalmente estos niños mueren a edad temprana, entre los 2 y 3 años. Esta no tiene terapia de reemplazo enzimático. Bueno, también pueden presentar enfermedad pulmonar intersticial. Entonces tienen respiraciones frecuentes, también hay infiltraciones a nivel pulmonar de este tipo de células y en el Niemann-Pick se presenta la mancha rojo cereza a nivel de la mácula. Y ustedes saben que esto pues de lo del rojo cereza está muy relacionado con este tipo de glucocerebrósidos, gangliósidos, pero por ejemplo es diferencial para la enfermedad de Gaucher, que no se presenta la mancha rojo cereza. En el laboratorio, entonces, se pueden encontrar alteraciones, disminución del HDL, aumento de triglicéridos y aumento de LDL. Se ha visto, por ejemplo, cuando se hacen biopsias en nervios, hay inclusiones mielínicas a nivel de nervios periféricos. Manejo: no hay tratamiento para esta enfermedad. Las terapias son generalmente sintomáticas, ¿cierto? Es decir, a medida que se van presentando los síntomas, se va haciendo el tratamiento. Se han sugerido terapias ocupacionales como hidroterapias, fisioterapias, actividad física, pues especial. Se han recomendado algún tipo de terapias a nivel nutricional para disminución, es decir, que no se promueva la producción de este tipo de compuestos. Cuando ya están muy comprometidos a nivel del sistema nervioso y que los niños son muy irritables, llorones, incluso se pueden poner agresivos, entonces pues los mantienen sedaditos. En la tipo B, entonces se va a presentar también la hepatoesplenomegalia. Es un poco más severa y más agresiva la hepatoesplenomegalia porque fácilmente se va a convertir en una fibrosis hepática que puede incluso cursar hacia una cirrosis. Estos niños generalmente son de talla baja, retardo por maduración tardía en el crecimiento óseo, tienen disminución de función pulmonar, pueden presentar afecciones neurológicas y a medida que va avanzando la enfermedad ya se pueden empezar a presentar signos cerebrales y empiezan a tener un daño cognitivo importante, incluso disminución parcial o total de las capacidades intelectuales. Aquí vemos pues los niños con hepatoesplenomegalia. Cuando se hace biopsia de estos se encuentra entonces igualmente como habíamos visto
estas células que están llenos pues de vacuolas o esponjosas o espumosas, básicamente por esa acumulación de, pues que están llenas de linfocitos con esa esfingomielina. Lógicamente tienen toda la presentación de las problemáticas cuando hay estas afecciones de el hígado, entonces tienen trombocitopenia secundaria al hiperesplenismo, tienen infiltración de las células óseas espumosas, entonces, y no solamente en el hígado, ¿cierto? Por lo que se da una esteatosis y fibrosis hepática, sino que también puede ser en otros órganos como a nivel pulmonar. Por eso es que entonces se da la enfermedad pulmonar intersticial, pueden presentar hiperlipidemia, el hiperesplenismo progresivo pues se puede dar a un deterioro tan importante que pues hay que hacer una esplenectomía. También presentan mancha macular rojo cereza. Ya vimos entonces que tienen problemas a nivel del crecimiento. Este no presenta afecciones neurológicas en los primeros inicios, pero con el desarrollo de la enfermedad pueden pues presentarse. En los paraclínicos, entonces, clínicamente se encuentra la atrofia cerebral. Ahí encontramos disminución de HDL, aumento de triglicéridos, aumento de LDL y eso lo lleva a un riesgo aterogénico pues, al avanzar la edad. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? Generalmente se hace por la determinación de la esfingomielasia ácida. Se puede hacer pues por las diferentes técnicas, sea en sangre, en leucocitos de sangre, crecimiento de fibroblastos y también se puede medir por actividad enzimática. Bueno, el manejo para esto igualmente no tienen tratamiento, son tratamientos paliativos. Como en esta enfermedad tenemos compromiso pulmonar, generalmente como vimos en una de las foticos, el chico está con respiración asistida. Como algunos de ellos les han extraído el hígado y tienen problemas, tienen tan comprometido el hígado, entonces a veces presentan anemias, por lo que hay que hacerles transfusiones sanguíneas. Estos niños también tienen problemas a nivel de la trombocitopenia, por lo cual pues hay que evitar que se den golpes, porque pueden tener ciertos equimosis, hematomas, etc. Y vamos a ver entonces el tipo C, que es un rango amplio porque está desde la edad perinatal hasta la adultez. Tiene una prevalencia 1 en 1000 y como vimos entonces está variante genética del NPC1 que está en el cromosoma 18 y NPC2 que está en el cromosoma 14. Bueno, entonces en el tipo C esta enfermedad generalmente se da en el inicio neonatal, aunque puede desarrollarse pues durante el crecimiento. Generalmente cuando la enfermedad empieza en la etapa neonatal, tiene una enfermedad hepática severa y presentan falla respiratoria. Pues de hecho podríamos decir que de todo como los fenotipos es la enfermedad, provoca una enfermedad hepática grave con compromiso respiratorio. Estos niños se vuelven hipotónicos, tienen retraso en el crecimiento y en el desarrollo. Pueden llegar incluso a que se dé lo que se llama el tipo C de inicio tardío, donde generalmente a veces tienen un compromiso cognitivo, afecta, se conoce también como Leigh-Malin visceral porque afecta principalmente hígado, vaso y pulmones, pero también puede tener
alteraciones neuronales. La muerte más frecuente es generalmente lo que se llama neumonía aspirativa, ¿cierto? Bueno, tenemos la tipo C entonces en la infancia, donde ya es generalmente, como siempre les digo yo a ustedes, este tipo de presentaciones es un poquito más compleja porque si bien el desenlace o la muerte precoz no es tan rápida, el deterioro es más crónico, va siendo un deterioro cognitivo lento, empieza a tener ciertos retrocesos, va perdiendo problema en la marcha, va teniendo problema a nivel oftalmológico por parálisis eh, eh, a nivel de pues, la mirada vertical, pueden presentar distonía progresiva, disartria, disfagia y la muerte igualmente son secundarios a neumonía, pero entonces empiezan a darse todo un deterioro porque empiezan a perder la fuerza, empiezan a tener escamas, entonces infecciones a nivel cutáneo. Realmente se deterioran, pero realmente pueden llegar incluso hasta la tercera década de la vida en un estado importante. También se conoce lo que se llama la Niemann Pick en el adulto, que puede cursar con ataxia, también pueden presentar oftalmoplegia con o sin deterioro cognitivo. Es mucho más lento. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque generalmente estos niños, como es tan lento el retroceso, ellos crecen y desarrollan como esta niña que tiene sostén encefálico, puede fijar la mirada, aunque ya ha perdido pues mucho a nivel de extremidades. Pero igualmente es muy crónica y discapacitante. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esa enfermedad? Igualmente por la determinación a través de la enzima por cultivo de fibroblastos, aumento de colesterol no esterificado, que aquí no lo hacemos, ni lo mismo lo que se llama la tinción filipina, antiguamente se hacía, que es lo que se llama patrón puntiforme alrededor del núcleo, eso es para los patólogos. También tenemos lo que se hace en algunos países, la determinación intracelular de colesterol LDL y glicolípidos, pero pues nosotros aquí no hacemos esto. El manejo que se hace de esto es paliativo, básicamente se hacen lavados broncoalveolares, terapia física, hidroterapia y pues el régimen intestinal pues como para o dietario para evitar que produzcan la acumulación de este tipo de grasa. Hay una variante que se llama, en algunos textos está como el tipo D o también se conoce como variante alélica del tipo C. Y pues todavía no ha sido como declarada como el tipo D como tal, porque en realidad es una mutación en el mismo gen NPC1, que es de la C, acuerden que teníamos dos, pero en este no, las afecciones no son tan graves, pueden presentar algunas afecciones cutáneas, pero todavía no está como muy claro ese cuadro clínico. No existen tratamientos específicos para esta enfermedad, son tratamientos paliativos. En este tipo de enfermedades ahí sí es donde es muy importante el manejo individualizado porque es de acuerdo al compromiso que cada paciente va teniendo. También importante, como en todas estas enfermedades, el grupo interdisciplinario, porque entonces tiene que ser el hematólogo, el hepatólogo, el neurólogo, ¿cierto? De acuerdo al órgano o al tejido que se va dañando. No existe, como les digo, ningún medicamento específico. Se han hecho experimentos con trasplantes de células madre, con terapia celular, se han hecho trasplantes cerebrales, terapia génica y pues estos dos, el miglustán que ustedes saben que es para evitar que se acumulen estos glucolípidos. Bien.
Bueno, vamos a seguir entonces con la segunda enfermedad. Vamos a ver la enfermedad de Fabry. La enfermedad de Fabry, recuerde que ya habíamos visto algo, ¿cierto? Lo que pasa es que la dejamos para acá porque pueden estar en dos puntos de la vida. Entonces, la enfermedad de Fabry básicamente fue descubierta pues por estos señores, Fabry, ¿cierto? Básicamente tiene que ver con glucoesfingolípidos. Aquí vemos, esto es como para recordarles cómo, y sobre todo porque a veces estas enfermedades entre ellas, unas a otras, se van volviendo el diagnóstico diferencial. Aquí vemos entonces cómo, por ejemplo, enfermedad de Fabry está dentro en las clasificaciones como enfermedades de los esfingolípidos. Bueno, entonces esta enfermedad se ha conocido, pues ha tenido varios nombres. Antes incluso se conocía también con la enfermedad de Anderson-Fabry, angioqueratoma corpus diffusum, por algunas de las manifestaciones. También, hoy en día también se conoce como enfermedad de la deficiencia de la alfa-galactosidasa. Esta enfermedad entonces a finales y al principios del siglo pasado fue definida porque Fabry determinó, pues mostró el cuadro clínico de pacientes y ya luego hicieron la caracterización a nivel enzimático. Entonces esta es una deficiencia de la alfa-glicosidasa y aquí es muy importante porque esta es de las enfermedades que son ligadas al X. Por eso afecta más a hombres que a mujeres. Recuerden que los hombres en sus cromosomas sexuales son XY y las mujeres XX. Entonces, los hombres cuando heredan la enfermedad, como no tienen un solo, no tienen sino un solo X, por eso la enfermedad es mucho más fuerte. Sin embargo, y que ha sido algo, y que no solamente es para Fabry, en las enfermedades metabólicas, muchas veces las que son ligadas al X, las hembras, si sufren, si heredan uno de los alelos, pueden tener algunas manifestaciones no tan severas como los varones, ¿cierto? Entonces, pues lógicamente está ubicada en el cromosoma X22, afecta, es el gen que expresa la alfa galactosidasa. Se han encontrado más de 200 mutaciones relacionadas pues con estos esfingolípidos, pues donde se van a acumular estos esfingolípidos. Básicamente tenemos dos isoformas que son la A y la B, como vamos a ir viendo. Me gusta mucho esta figura de Genzyme porque es una manera como se va dando el curso de la enfermedad. Es decir, tenemos las manifestaciones clínicas, incluso que está relacionado con las presentaciones, aunque depende cómo se puede, pues el texto donde se mire, tenemos manifestaciones que son de la edad adulta, de la adolescencia y la niñez. Entonces, frecuentemente vemos en la niñez, hay unas cositas que son muy claves, como por ejemplo la hipohidrosis, las acroparestesias, opacidades corneales, fiebres recurrentes, intolerancias al calor o al frío y las alteraciones psicológicas. O que esto es muy importante porque fíjense que este grupo de manifestaciones clínicas se dan en muchas cosas. La enfermedad de Fabry es una de las enfermedades que empieza a afectar el sistema nervioso y que pues para irles como adelantando, cuando ya se determina la enfermedad, que es cuando están en la edad adulta y cuando hay una insuficiencia renal y sobre todo en las mujeres que lo sufren y que ya tienen unas complicaciones neurológicas, cerebrovasculares, cuando las determinan. Entonces, por eso siempre hay que pensar en Fabry. Casualmente, ahorita que estamos en el proyecto, en la Unión Antioquia, hay 6 pacientes con Fabry. O sea, una población que tiene más o menos 21.000 habitantes, 25.000 habitantes, con 6 pacientes con esta enfermedad, eh, yo creo que es para ponerle atención, porque deben haber muchos más. Entonces, por las manifestaciones, ese acúmulo, dependiendo de dónde se dé,
pues básicamente va a afectar entonces el sistema nervioso, ¿cierto? Va a manifestar, va a afectar los ojos, va a afectar los riñones, va a afectar la audición, va a afectar el sistema cardiovascular. Hay unos signos que a veces se ven y no le hacemos caso, como son los angioqueratomas. Entonces, generalmente cuando los niños empiezan a mostrar las manifestaciones, por eso les digo que no es muy claro como decir, como hemos visto en otras enfermedades que son presentación del niño, la del adulto y la del adolescente. O como en otras que es severa, intermedia y atenuada. No, aquí es muy... podemos ir diciendo cómo se va a ir comprometiendo. Generalmente en estas enfermedades, cuando empiezan a presentar sus manifestaciones en la infancia, son más severos los cuadros y se van definiendo más los cuadros clínicos. Entonces empezamos, en los niños pueden ser algunas de estas, no hay un orden específico donde empieza con algo, otro puede ser que un niño presente hidrosis y otros presenten angioqueratomas o que solo presenten angioqueratomas, bueno, pero pues hablando de todos ellos, entonces la hipohidrosis, ¿cierto? Tienen resequedad en la piel, intolerancia al calor, los que están en gris pues se supone que es a medida que va aumentando. Dismotilidad, neuropatía periférica, angioqueratomas, problemas en la córnea, fatiga, tienen problemas psicológicos y retardo en el crecimiento. El problema es que como entonces no se detecta porque son tan bizarras estas manifestaciones, entonces se empieza a presentar de manera crónica y sin detectar afecciones a nivel cardíaco, ¿cierto? Como la hipertrofia ventricular, pueden presentarte problemas de enfermedad crónica renal, incluso pues con falla renal aguda y el problema neuropático, que podríamos decir que es el mínimo, ¿cierto? Aquí vemos entonces cómo a medida que va aumentando la edad, va aumentando la progresión de las manifestaciones o renales o del sistema nervioso, ¿cierto? Bueno, tenemos aquí los angioqueratomas. Esos angioqueratomas son parecidos, para quienes no los conozcan, esto es en la ingle y en el pene, ¿cierto? Pero se pueden presentar también en las axilas, en la unión entre el glúteo y los muslos, y básicamente, pues aquí este está muy florido, muy bien caracterizado, pero hay algunos que se ven, he podido ver en algunos pacientes, como cuando uno tiene la piel de gallina, pero en los lugares donde se da esa piloerección, lo que se va a tener es un angioqueratoma. Esos angioqueratomas a veces también se pueden dar con inclusiones, se pueden incluso dar en los labios o esta es en la que están en los glúteos, miren. Algunos pacientes, por ejemplo, incluso solo lo presentan a nivel de párpados, otros lo tienen muy generalizado en todo el cuerpo, pero recomendamos, quienes estudiamos en eso, cuando ustedes vean pacientes con estos angioqueratomas, sospechar y pues mandar a hacer, medirlo. Se han hecho estudios pues a nivel de piel donde claramente hay hallazgos de las lesiones que dejan estos angioqueratomas. Miren, aquí tenemos niños que desde edad, miren, esto es un bebecito ya aquí con unos angioqueratomas importantes. Vemos las opacidades corneales y ellos también pueden sufrir como especies de, uy, se me escapa el nombre, como varices, pero a nivel del ojo, del fondo de ojo, se me olvidó el nombre, profe, no sé. Bueno, ahí me voy acordando. Bueno, se ha visto de algunos pacientes
que tienen un dismorfismo facial, y ese dismorfismo facial, pues, o sea, que puede ser cualquiera de nosotros, pero lo que refieren es que hay un aumento en el crecimiento de la nariz, de la boca, hay a veces una prominencia de pómulos que se va desarrollando en el tiempo. Pero pues realmente todavía no es como muy claro eso, pero sí está descrito. El problema básicamente que se da a nivel cerebral es a nivel de una diseminación vascular multifocal. Entonces, pues lógicamente eso va a afectar a nivel del sistema nervioso, pero puede llegar, pues entonces producir hemiparesia, vértigo, alteraciones neuropsicológicas, pero incluso pueden llevar a infartos cerebrales. También esto se puede presentar a nivel de los nervios periféricos, entonces se presentan las acroparesias. Entonces, dentro de esas acroparesias, entonces pueden presentar eh, eh, disistesias, parestesias, es decir, hormigueo, lo que refieren los pacientes que me burbujean las extremidades de los pies, de las manos, o que tengo un hormigueo, o que sientan incluso en las propagandas que hacen porque esto tiene terapia de reemplazo enzimático, las disestesias, entonces sienten que los chuzan, sienten que los queman, sienten que les ponen hielo, sienten que les ponen, que les prenden fuego, ¿cierto? Y entonces, lógicamente, como tiene afecciones a nivel psicológico, psiquiátrico, entonces tengo pacientes que incluso han buscado que tienen problemas de posesiones o que son espíritus o hechicería. Bien. Con respecto a la parte, este artículo es muy bonito porque incluso ya se ha visto las afecciones que, es decir, todo lo que se provoca a nivel inflamatorio con el aumento de ciertas, por ejemplo, de la interleucina 6, del factor de necrosis tumoral, y que entonces eso va a aumentar, va a dañar, no, a interferir entonces en los niveles de calcio, y por lo tanto va a afectar la conducción nerviosa. Bueno, entonces por eso sienten estos problemas de acroparesias, que están desde que sienten que los están incendiando hasta mialgias, artralgias, que les duele todo el cuerpo. Desafortunadamente, cuando esta enfermedad se caracteriza o la diagnostican, ya hay un compromiso renal importante. Se puede presentar desde una enfermedad renal primaria por una acumulación en células renales, hasta una secundaria donde se empieza a dar proteinuria, hipertrofia de podocitos y glomeruloesclerosis. Y ya en la enfermedad renal o falla renal tipo 3, ¿cierto? Donde incluso son candidatos a trasplante o incluso hacen una falla hepática. Bien. Bueno, ya esto lo hablé. También pueden haber problemas a nivel cardíaco, igualmente en sus fases primarias, secundarias o terciarias, por las mismas razones, pero básicamente el problema más grave se da a nivel valvulopatías, es decir, valvulopatías tempranas, es decir, hay una insuficiencia de las válvulas tempranas, se pueden presentar arritmias, isquemias, incluso infartos. Y esto también puede darse a nivel cerebral, es decir, a nivel vascular cerebral, donde pueden haber microinfartos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entonces, todo lo que hablamos, como de todos estos hallazgos, es decir, la parte de los angioqueratomas, la parte a nivel sea ocular, renal, etcétera. Entonces, la sospecha es muy importante en esto. Entonces, ahí hay que hacer el dosaje de la enzima, que generalmente se hace en papel filtro, en sangre periférica o por cultivo, dependiendo pues lo que nos ofrezca las empresas que tienen la terapia de reemplazo enzimático. Y incluso muchas veces en estas se hace pruebas moleculares. Entonces, básicamente se mide
La alfa-galactosidasa, como les digo, incluso si está disminuida en mujeres, pues son candidatas para el tratamiento. Recuerden que estas terapias de reemplazo enzimático son eh, eh, terapias que son vitalicias. Se hace una infusión intravenosa cada mes. Pues cada tratamiento dice pues cuánto tiene que ser, por ejemplo, 100 unidades por kilogramo de peso. También tenemos otras en el mercado como Replagal y Fabracin, ¿cierto? Entonces, pues son como diferentes alternativas. Ya hay pues una competencia, unas de Genzyme, otra de Shire, etc. Bueno, básicamente lo que busca entonces pues la terapia de reemplazo enzimático es tratar de disminuir en los dos puntos el acúmulo de esta globotriacil ceramida y es muy importante estar haciendo una medición y un dosaje cada 3, cada 2 meses dependiendo pues cómo está el paciente. Bueno, vamos ahora entonces a ver otra enfermedad que es la leucodistrofia metacromática. Entonces, la leucodistrofia metacromática es una enfermedad autosómica recesiva. Aprovecho para hacer un mensaje y un honor a Lucía, ya que sus padres, a raíz de la enfermedad que sufrió esta niña, pues hicieron todo ese trabajo, por lo cual todos los pacientes con enfermedades huérfanas hoy se benefician de la ley de enfermedades huérfanas, que es la 1392, a través de su madre y de su padre, la doctora Ángela Chávez. Entonces, esta es una enfermedad autosómica recesiva, también es una enfermedad donde tenemos una deficiencia de la lisosomal y hay una deficiencia de la aril sulfatasa A o la ARSA, ¿cierto? Vamos a ver pues que hay otra forma que es lo que se llama la SAB-B. Vamos a hablar de eso. Básicamente es una enfermedad que ahí hay unos videos que pueden ver ustedes en la plataforma, incluso que es la historia de Lucía. Y básicamente afecta de una manera severa y progresiva. Entonces, eh, eh, deficiencia, daños, deterioro del sistema motor y del sistema neurocognitivo. A propósito, aprovecho para decirles, para que vean la película El aceite de Lorenzo o Lorenzo's Oil, está en Netflix. Bien. Entonces, básicamente la fisiopatología de esta enfermedad es que básicamente tenemos una variante genética que es de la enzima del gen que codifica la enzima arilsulfatasa. Entonces, básicamente, al estar disminuida la arilsulfatasa, vamos a tener una acumulación de sulfátidos a nivel del sistema nervioso central y periférico. Y por lo tanto, eso nos va a dar las manifestaciones clínicas. Realmente rara, pero en estos momentos hay algo muy importante porque hay una gran cantidad de diversas leucodistrofias que ni siquiera están bien caracterizadas. También tenemos el caso de Juan José, uno de nuestros niños de aquí de Medellín, que porque se ha dicho incluso que hay como hay 14 tipos diferentes de leucodistrofia, y pues que aún están caracterizadas. Bueno, esta enfermedad entonces igualmente tiene las mismas tipos de eventos, es decir, puede ser de lecciones, inserciones, duplicaciones en el sitio de splicing, y dependiendo de la mutación pues se va a dar la relación genotipo-fenotipo. También existe un tipo de leucodistrofia que va a ser lo que se llama alelo de pseudodeficiencia, donde es más atenuada, pero igualmente tiene las mismas afecciones. Para el caso de la ARSA, de la arilsulfatasa, se han encontrado unas 150, 60 mutaciones o variantes genéticas.
Las presentaciones clínicas entonces son la infantil tardía, la juvenil y la del adulto. Entonces, la infantil tardía se manifiesta, se empieza a manifestar en el primero o segundo año de vida y va a ir deteriorando. Esta es de los casos pues, más frecuentes y lo que sucede es que va desde una enfermedad atenuada hasta un fenotipo grave. En la infantil tardía podemos encontrar un retardo en el desarrollo que se va a ir manifestando progresivamente a medida que el niño va aumentando. Y puede estar desde la inclusión de crisis epilépticas hasta llevar a que los infantes estén con una arreflexia y una atrofia muscular severa. Muchas veces parte de este tipo de cosas como la reflexia, la atrofia muscular, que quedan cuadraplégicos o no pierden de manera importante el desarrollo en el desarrollo cerebral y cognitivo, como pierden el desarrollo motor. Ya luego empiezan a presentar disfagia, sordera, ceguera y generalmente pues estos niños se mueren de manera temprana. Tenemos la juvenil que empieza a aparecer entre los 4 y 12 años, generalmente se da en el segundo o tercer quinquenio que empiezan a aparecer. Tenemos que dentro de esta juvenil está la precoz, que es cuando empieza antes de los 6, o la tardía, que es después de los 6. Bien. Estos niños generalmente son niños que están supremamente bien, normales, y empiezan a tener problemas en el colegio, problemas de conducta, agresividad, irritabilidad, confusión, son atáxicos, dificultades para caminar, se caen mucho, no juegan coherentemente, empiezan a tener problemas de incontinencia, disastria, signos extraperimediales y pues puede incluso que la enfermedad se pueda desarrollar hasta después de los 20 años. Y la del adulto se da entre los 12 y 70, donde hay un trastorno del comportamiento cognitivo, de la personalidad y lo que se llama disfunción del performance intelectual. A veces es muy difícil clasificar estos niños porque miren y verá que muchas de las enfermedades que hemos visto tienen esto, pueden presentar ansiedad, pueden presentar depresión, psicosis, paranoia, etc. Bueno, el diagnóstico básicamente se hace por bioquímica, se empieza a ver, se ha notado que hay aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo, se hace dosaje o medición de la actividad enzimática de la arilsulfatasa A, tanto en leucocitos como en cultivo de fibroblastos. La actividad enzimática, entonces, dependiendo la actividad enzimática, entonces, esto es pues una clasificación que hay en la literatura, yo se las pongo acá, que es cuando la actividad de la arilsulfatasa es menos del 10%, lo que se llama la leucodistrofia metacromática verdadera, y que generalmente pues cuando se comprueba por molecular y lo que tenemos la actividad entre el 10 y el 30%, que es lo que se llama la leucodistrofia probable, que se hace por recolección. Pues hay una metodología para eso, nosotros no la tenemos, y básicamente lo que se hace es un dosaje de los sulfátidos urinarios, y es una metodología por cromatografía, donde se ven, pues es una cosa semi-cuantitativa, pero pues que en el mundo la utiliza. También tenemos lo que es entre el 25 y 60%, que es el que se conoce la leucodistrofia metacromática por posible déficit de activador de la saponina, porque recordemos que la saponina muchas veces ayudan a este tipo de pruebas. Ya pues tenemos entonces
No voy a entrar en detalles en esta clasificación, pues porque nosotros lo tenemos, pero que conozcan que existe. Y pues evidentemente la actividad normal, ¿cierto? Va a estar dado por bandas fuertes SAP-SAP, que es cuando no hay leucodistrofia metacromática. También se han hecho algunos desarrollos por histopatología, donde se han encontrado depósitos de gránulos metacromáticos, por eso se llama leucodistrofia metacromática, pero además porque a nivel de rayos X, pues o a nivel cerebral hay una desmielinización y una degeneración de la sustancia blanca, por eso se llama leucodistrofia. Se puede encontrar que el encefalograma esté anormal. Es de las enfermedades que se puede detectar la actividad enzimática antes del nacimiento. No existe ningún tratamiento, todos son paliativos. Los tratamientos que más se utilizan en la parte de fisioterapia, hidroterapia y fármacos antiespásticos. Bien. Terapia respiratoria, terapia para antiepilépticos y es muy importante tener un manejo con la familia y se recomienda no hacer desescoloración de los niños hasta que pues no tenga una franca afección neurocognitiva. Bueno, vamos a ver entonces ahora la enfermedad de Krabbe. Esta enfermedad de Krabbe entonces es muy poco frecuente. Nosotros tenemos pacientes con Krabbe. Se conoce como, básicamente tenemos la forma lactante, que es el del 85 al 90%, y la forma de inicio tardío. Básicamente es la deficiencia de la enzima galactocerebrosidasa, que está codificada por el gen GALC. Entonces, tenemos que la galactosa, entonces tenemos galactocerebrósidos y galactoesfingosina, ¿cierto? Entonces, el acúmulo de esa psicosina es la que va a afectar a nivel del sistema nervioso central y periférico. Básicamente lo que hace es que hay una desmielinización masiva del sistema nervioso. Es decir, la enfermedad de Krabbe es una enfermedad que es muy agresiva, muy incapacitante, ¿cierto? Y tenemos que existe otra variedad de enfermedad de Krabbe que se conoce en la enfermedad de Krabbe infantil, que es provocada por esta mutación que se llama la PSAP, que es el gen que codifica la proteína que se llama prosaposina, que activa la galactocerebrosidasa. Pero eso es muy raro. Entonces, en la forma del lactante se da más o menos entre los 2 a 6 meses de edad y ocurre básicamente 3 fases. En la primera fase entonces se presenta irritabilidad, rigidez, llanto, los niños no succionan, pueden estar somnolientos, no pueden desarrollar sostén cefálico, tienen inclusión intermitente del pulgar, eso es muy importante en neurología, pueden tener casos de hipertemia y hay un retraso en el desarrollo. En la segunda etapa ya empiezan a presentarse los episodios hipertónicos con opistótonos, ¿cierto? Crisis mioclónicas, regresión del desarrollo de mano en puño, que eso es muy importante, y las deficiencias visuales. Y en la tercera ya entonces está instaurada la hipotonía, empiezan a presentar ceguera y sordera. Estos pacientes desafortunadamente fallecen a los 2 o 3 años. Y tenemos la forma infantil juvenil tardía, que se puede dar entre 1 y 16 años. Los síntomas pues son muy variables, muy diversos también.
y la progresión, como en todas las tardías, es mucho más lenta, ¿cierto? Mm, pero cuando empiezan como en las fases como sea en la infantil. Lo que se puede ver, por ejemplo, en eso es que empiezan a estar débiles, se mantienen con fatiga, pueden tener problemas de trastorno en la marcha, parestesia, disestesia, femiplegia, pérdida de visión y a veces con o sin neuropatía periférica. Lo más avasallante de esto es que una vez empiezan las manifestaciones, se da una regresión cognitiva importante. Eh, a pesar de que es tan, pues, como tan devastador a nivel neurológico y eso, estos chicos pueden quedar así y pueden vivir hasta la sexta edad con síntomas leves, pero discapacitantes. ¿Cómo se diagnostica? Se diagnostica por cuadros clínicos, los exámenes para conducción nerviosa, electroencefalograma y la resonancia magnética nuclear cerebral, pues son los que hacen el cuadro clínico. Que encuentran en la resonancia magnética nuclear, hay alteraciones a nivel de sustancia blanca, desmielinización, gliosis, atrofia cerebral y calcificación. También se puede medir la actividad enzimática. La actividad enzimática se hace por ensayos, por determinación de leucocitos o de fibroblastos. En algunos países se hacen por biopsia del tejido nervioso. Aquí casi no lo hacemos. Y también se puede hacer a nivel molecular, aunque es más difícil porque las mutaciones realmente no están muy bien caracterizadas, ¿cierto? O sea, las que están, como en muchas de estas enfermedades. En algunos países, como hay alta incidencia de esto, entonces están incluidos dentro del tamizaje neonatal. Bueno, estos son los diagnósticos diferenciales, que son con cualquiera, pues, o muchas de las glucoesfingolipidosis que están acá. El pronóstico es dependiendo, sea de lactantes o en adultos, ¿cierto? Generalmente las tempranas son muy mortales. El tratamiento, no hay tratamiento, se han hecho avances con terapia de células madre, con terapia celular, pero realmente todos son paliativos. Bueno, he terminado. Muchas gracias. Voy a detener la grabación.